Me llamo Carmen y tengo 55 años. A esta edad, pensaba que el fuego del amor ya se había apagado, que la pasión desbordada era un recuerdo lejano reservado a los años de juventud. Mi cuerpo, marcado por el tiempo, había aprendido a vivir en calma, sin sobresaltos. Mi vida junto a Arturo, mi esposo desde hace décadas, transcurría entre rutinas previsibles y silencios cómodos. No había drama, pero tampoco emoción. Hasta que llegó Camilo. El hijo de una amiga, un joven de 24 años, necesitaba alojamiento por un tiempo mientras buscaba independizarse. Nunca imaginé que esa puerta abierta por amabilidad se convertiría en la entrada a un abismo emocional. Camilo tenía una mirada inquieta, casi perdida, y un físico que, sin que yo lo buscara, despertaba sensaciones dormidas dentro de mí. Era solo un muchacho, pensaba, pero algo en su presencia agitaba aguas profundas. No fue de inmediato, claro. Pero había algo, una energía sutil, una tensión que no podía nombrar pero que sentía, latente, creciendo. Lo ignoré, al principio. Me dije que era absurdo, que todo era fruto de la soledad. Sin embargo, esa noche, la que lo cambió todo, comenzó con un sonido casi imperceptible desde el piso de arriba. Subía las escaleras lentamente, con una taza de café en la mano, intentando convencerme de que solo quería hablar con él un momento, preguntarle cómo se sentía, si necesitaba algo. Pero en el fondo, había una inquietud en mi pecho que no sabía nombrar. Escuchaba unos sonidos suaves desde su habitación, apenas perceptibles, como susurros atrapados en el silencio de la casa. Arturo no estaba, como cada tarde, trabajando en la oficina. El hogar se sentía extraño sin su presencia, más amplio, más vulnerable. Al llegar frente a la puerta entreabierta del cuarto de Camilo, dudé. Algo dentro de mí me decía que me marchara, que no era el momento. Pero aún así, empujada por una mezcla de curiosidad y algo más profundo, toqué levemente con los nudillos antes de asomarme. Fue entonces cuando lo vi. Camilo estaba sentado en la cama, con la luz azulada de la computadora reflejando en su rostro. Sus manos se movían con rapidez sobre el teclado, su expresión concentrada. Por un segundo pensé que veía una película o algún videojuego, pero algo en su postura, en su respiración agitada, me heló la sangre. Avancé apenas unos pasos y entonces lo entendí todo. El reflejo en la pantalla no mentía. Un calor extraño me invadió de golpe, vergüenza, incomodidad, pero también un temblor inconfesable. Camilo levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos se abrieron como si lo hubiera sorprendido cometiendo un crimen. Rápidamente bajó el volumen, cerró la pantalla y se cubrió el rostro. «Lo siento», murmuró, con una voz rota, casi infantil. No supe qué responder. Mi cuerpo no reaccionaba. Tenía la taza todavía en la mano, pero ni siquiera notaba el calor. Me quedé paralizada, con la mente hecha un torbellino. No era la escena lo que más me perturbaba, sino la reacción de mi propio cuerpo. Algo en mí se había activado. Me sentía viva, confundida, llena de pensamientos que no debía tener. Salí de la habitación apresuradamente, sin decir palabra. En el pasillo, me apoyé en la pared y traté de recuperar el aliento. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había llamado antes de entrar? ¿Era todo culpa mía? Me sentía culpable, sí, pero también atrapada por una fuerza invisible. Sabía que aquello no era un simple malentendido. Algo se había roto, o tal vez se había revelado. Camilo bajó poco después. Se presentó en la cocina con el rostro rojo, los ojos evitando los míos. «Madre, lo lamento». Esa palabra, madre, pronunciada con una mezcla de vergüenza y necesidad, me desgarró por dentro. Le respondí sin pensar, la culpa fue mía, no debí entrar así. El silencio entre nosotros se hizo denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Esa noche, durante la cena, apenas intercambiamos palabras. Cada sonido de los cubiertos era una tensión contenida. En mi interior algo había despertado y aunque intentaba negarlo, sabía que esa mirada furtiva de Camilo antes de retirarse no era la de un hijo avergonzado, era algo más. Y yo no estaba segura de querer detenerlo. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, como si nada hubiera pasado.
Arturo seguía con su rutina, ajeno al torbellino emocional que se había desatado en mi interior. Camilo y yo evitábamos cruzar miradas, pero el silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier conversación. Cada gesto, cada paso en la casa compartida, tenía un nuevo significado. Intenté volver a mi vida habitual, cocinar, limpiar, organizar el jardín. Sin embargo, todo me resultaba vacío, mecánico. El recuerdo de aquel momento en su habitación se repetía en mi mente con una claridad dolorosa. ¿Qué significaba esa reacción en mi cuerpo? ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? Me cuestionaba una y otra vez si aquello era simplemente un desliz de mi imaginación, o si realmente algo entre nosotros había comenzado a cambiar. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en la sala, sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada al principio. Solo permaneció allí, en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Me giré con suavidad y fue entonces cuando lo vi con los ojos bajos, nervioso, pero decidido. Sobre lo que ocurrió, no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. No quise faltarte al respeto. Solo me sentía confundido. Su voz temblaba, pero no retrocedía. Lo observé con atención, tratando de entender si hablaba desde el remordimiento o desde otro lugar más profundo. Camilo, somos adultos. Y a veces los adultos también cometen errores. Lo importante es cómo los enfrentamos, respondí, sin saber si hablaba para tranquilizarlo o para tranquilizarme a mí misma. Me dedicó una sonrisa breve, casi infantil. Tú no cometiste un error, solo fuiste honesta, dijo. Esas palabras me tocaron de una manera inesperada. Nadie me había dicho algo así en años. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Aquel comentario había quebrado la distancia. Esa noche, mientras veíamos una película juntos en el sofá, algo que antes hacíamos sin pensar, me di cuenta de que nuestros cuerpos estaban más cerca de lo normal. Un leve roce de su pierna con la mía hizo que una corriente me recorriera entera. No me moví. Tampoco lo hizo él. Fingimos atención a la pantalla, pero ambos sabíamos que lo importante no estaba ocurriendo en la película. En un momento, sin mirarme, murmuró, «No eres invisible, ¿sabes? Siempre te he mirado». Sentí como si el aire se hubiese detenido. No sabía qué responder. Solo pude quedarme quieta, con el corazón retumbando en mis oídos. Su confesión era más que palabras, era una llave que abría una puerta que yo misma había mantenido cerrada durante años. ¿Estaba dispuesta a cruzarla? Esa noche no pude dormir. Mientras escuchaba su respiración en la habitación contigua, algo dentro de mí me decía que esto apenas comenzaba. No pude pegar los ojos en toda la noche. Daba vueltas en la cama, sintiendo como mi mente se llenaba de pensamientos que no podía ordenar. La frase de Camilo resonaba sin cesar en mi cabeza, «Siempre te he mirado», ¿qué significaba exactamente? ¿Cuándo empezó a verme así? ¿Y por qué yo, después de tantos años de vivir adormecida emocionalmente, me sentía de pronto despierta, viva, deseada? Al amanecer, mis pies se movieron por sí solos, como guiados por un impulso que no alcanzaba a controlar. Caminé por el pasillo, descalza, hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba desde dentro. Me asomé con el corazón en la garganta. Camilo dormía de lado, con el rostro tranquilo, ajeno al huracán que había sembrado en mí. Me quedé en el umbral, sin atreverme a entrar. No debía estar ahí, lo sabía, pero algo más fuerte que la lógica me empujaba a quedarme unos segundos más. No era el deseo lo que me retenía exactamente. Era algo más hondo, más turbio, una necesidad de sentirme vista, de sentirme viva. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a retroceder. Regresé a mi cama como si volviera de un lugar prohibido. Me tapé con las sábanas como si pudieran esconder mis pensamientos. Durante el día, evité estar cerca de él. Me mantuve ocupada con quehaceres sin importancia, aunque cada ruido que venía desde su cuarto me aceleraba el pulso. Pero por la tarde, al bajar a la cocina, lo encontré sentado a la mesa, con una libreta en las manos. Levantó la vista, y por un instante no hubo evasión. «Carmen», dijo, ya sin llamarme madre, «no quiero que esto nos destruya. Lo que siento no es momentáneo.
Lo he llevado en silencio mucho tiempo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Cuántas veces había deseado escuchar algo así, aunque jamás me lo hubiera permitido admitir? Pero no podía dejarme arrastrar. No todavía. Me acerqué lentamente, con la respiración contenida. Esto es peligroso, Camilo. Para ti, para mí, para todos, susurré. Él asintió, con una tristeza madura, impropia de su edad. Pero luego, con una calma inquietante, agregó, entonces dime que no sientes nada y me iré. Me quedé en silencio. Quise negarlo, pero no pude. Y él lo supo. Se levantó sin decir más, dejando la libreta sobre la mesa. Cuando la abrí, descubrí en sus páginas dibujos de mí, mi rostro mientras leía, mis manos cocinando, incluso mi silueta desde la ventana del jardín. Sentí un escalofrío recorrerme. Era observado, sí, pero también comprendida de un modo que nadie había logrado en años. Cerré la libreta con las manos temblorosas, y en ese instante entendí que ya no estábamos simplemente jugando con fuego. Estábamos caminando sobre él. Y cada paso nos llevaba más cerca del borde. Esa noche, mientras preparaba la cena, mis manos se movían solas, cortando, revolviendo, sazonando, pero mi mente estaba lejos. No podía apartar la imagen de aquella libreta, de esos trazos cargados de una atención que iba más allá de lo físico. Camilo me había mirado sin filtros, sin miedo, sin el juicio que tantas veces sentí incluso de mí misma. Y eso, más que su juventud, más que su cuerpo, fue lo que me hizo temblar. Después de cenar, me encerré en el baño. Miré mi reflejo en el espejo largo rato, como si buscara en mis propios ojos una señal de que todo era un error, una ilusión pasajera. Pero no la encontré. Me sentía viva, sí, pero también aterrada. Quise hablar con alguien, con una amiga, incluso con Arturo, decirle que algo se había roto dentro de mí, que no sabía cómo volver a ser la misma. Pero me contuve. ¿Qué palabras podrían describir esto sin sonar como locura? Salí del baño y escuché pasos leves en el pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sabía que era él. Camilo estaba frente a la puerta de mi habitación, sin tocarla, como si solo su presencia bastara para llamar. Abrí. No dijimos nada. Nos miramos por unos segundos eternos. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una súplica silenciosa. Lo invité a entrar, sin saber por qué. Se sentó en el borde de la cama. Yo permanecí de pie, cerca del armario, como si la distancia física pudiera mantener a raya lo que hervía dentro de mí. Hoy dibujé todo el día, dijo con una voz suave, casi infantil. No podía dejar de pensar en ti. Me giré hacia él. Camilo, esto es una locura. ¿Por qué? Respondió sin levantar la voz. ¿Porque tengo menos años que tú? ¿Porque vivo aquí? ¿O porque me ves como yo te veo a ti? Sus palabras eran cuchillas suaves, no dolían, pero abrían. Porque hay cosas que no deben suceder, susurré. ¿Y si ya están sucediendo?, respondió, mirándome como si supiera que mi lucha interna ya no tenía fuerza. Avancé hacia él sin pensarlo. Me senté a su lado. No lo toqué. Solo estuve ahí, en silencio, compartiendo el peso de todo aquello que no podía nombrarse. Su mano rozó la mía, y no la retiré. No hubo beso, no hubo caricia, solo ese mínimo contacto que lo decía todo. Me miró, y en sus ojos había más ternura que deseo. No quiero hacerte daño, murmuró. Y por primera vez, sentí miedo real. Porque comprendí que ya me había hecho daño, no con maldad, sino con verdad. Nos quedamos así un largo rato, hasta que se levantó y se marchó, dejándome con el corazón palpitando y una certeza dolorosa: esto no se detendría aquí. Algo más profundo, más inevitable, se estaba gestando. Y lo peor, o tal vez lo más humano, era que yo tampoco quería que se detuviera. Los días que siguieron fueron una tormenta disfrazada de calma. Nos cruzábamos por la casa con una cortesía medida, una distancia fingida que apenas lograba disimular lo que realmente sucedía dentro de nosotros. Arturo, como siempre, permanecía ajeno, concentrado en su trabajo, en sus rutinas. Camilo y yo, en cambio, éramos dos volcanes en contención.
Me sorprendía observándolo cuando no me veía, cómo sostenía una taza, cómo se tocaba el cuello cuando estaba nervioso, cómo se le tensaba la mandíbula cuando evitaba mirarme demasiado tiempo. Yo intentaba mantenerme ocupada, me obligaba a estar presente en tareas simples, pero la mente volvía siempre a ese instante, la mano rozando la mía, su mirada rota, su voz temblorosa que decía no querer hacerme daño. Una noche, mientras leía en la sala, escuché la puerta principal abrirse con un estruendo. Eran casi las 11. Me levanté de inmediato. Camilo había salido horas antes y no había regresado. Corrí al recibidor. Ahí estaba él, tambaleándose, visiblemente ebrio. Me miró y sonrió con torpeza, con los ojos vidriosos. «Madre, ¿existes de verdad?», murmuró, y su voz me atravesó como un suspiro tembloroso. Me acerqué, lo tomé del brazo con firmeza. «Camilo, no puedes llegar así, Arturo está arriba, no hagas ruido», le susurré con urgencia. Pero él no dejaba de mirarme. Sus ojos no estaban perdidos, estaban fijos en mí, como si buscara mi rostro en medio de la niebla. «¿Te das cuenta de lo hermosa que eres? Siempre lo has sido, solo que nunca me dejé mirarte con claridad». Me congelé. No podía permitir esa conversación, no en ese estado. «Camilo, basta. Vamos a la cocina, ¿necesitas café?». Lo guié con suavidad, como seguía a un niño que ha perdido el rumbo. Se sentó en la silla mientras yo preparaba todo lo más rápido posible. Pero incluso así, lo sentía detrás de mí, su presencia pesaba en el aire. Me giré para entregarle la taza y justo en ese instante, se le resbaló de las manos. El líquido se derramó sobre la mesa, el suelo, y en su rostro apareció una sonrisa infantil. «¿Siempre has sido tan dulce?», preguntó, y aunque su tono era torpe, sus palabras no lo eran. Algo en ellas era verdadero. Me agaché para limpiar el desastre, él me observaba en silencio. Sentía sus ojos como un roce. Me incorporé de golpe. «Vamos, tienes que cambiarte, no puedes dormir así». Lo acompañé escaleras arriba, despacio, sin ruido. Arturo seguía dormido. Al llegar a su habitación, Camilo intentó quitarse la camisa, pero no podía. Me ofrecí a ayudarlo, como quien ayuda a un hijo, pero no fue así. Cuando mis dedos tocaron su piel, algo se rompió. La atmósfera se volvió espesa, el aire más denso. Lo miré, y él me miraba como si ya no quedara nada por decir. Me quedé quieta. Mi respiración se aceleró. Él bajó las manos, vulnerable, desnudo emocionalmente ante mí. Y yo no supe si debía salir corriendo o quedarme allí. Pero no me moví. No me moví. Ni un centímetro. Era como si mis pies estuvieran anclados al suelo y el aire alrededor se hubiera detenido. Camilo seguía allí y con el torso medio descubierto, la camisa colgando de un brazo. Su respiración aún alterada por el alcohol, pero su mirada estaba clara. No había confusión en sus ojos. Solo una mezcla de dolor y deseo, de entrega y espera. Me sentí expuesta. Como si en ese instante no llevara más que la piel, sin máscaras, sin edad, sin razón. Él no dijo nada. Y yo tampoco. El silencio nos rodeaba como una manta cálida y peligrosa. Mis manos temblaban, no solo por lo que él representaba, sino por lo que yo sabía en lo más profundo. Ya no era una cuestión de impulso. Algo se había instalado en mí, silencioso, constante. Una necesidad de sentirme vista, deseada, entendida. Camilo dio un paso. Solo uno. No me tocó. Solo susurró, «Si seguimos fingiendo que no pasa nada, nos vamos a romper por dentro». Quise responder, pero las palabras se deshicieron antes de llegar a mis labios. Estábamos en el borde. Un lugar sin regreso. Y yo lo sabía. Con un gesto casi imperceptible, levanté la mano y le acaricié la mejilla. Su piel estaba tibia, vulnerable. Cerró los ojos por un instante, como si ese gesto fuera más íntimo que cualquier otra cosa. «Esto no está bien», susurré, con la voz entrecortada. «Lo sé», respondió. «Pero tampoco está mal sentir». Esa frase me golpeó en el pecho. ¿Estaba mal sentir?
¿Amar cuando ya nadie te mira con ternura? ¿Buscar consuelo en un alma joven que, contra toda lógica, te comprende? Di un paso atrás, queriendo detener aquello. Pero él tomó mi mano. No con fuerza, sino con una dulzura desarmante. Dime que no lo sientes, dímelo y me iré, repitió, como aquella vez en la cocina. Pero no pude decirlo. Porque sería mentir. Entonces lo abracé. No fue un beso, ni un arrebato. Solo un abrazo largo, tembloroso, donde nuestros vacíos se encontraron y se reconocieron. Sentí su cabeza apoyarse sobre mi hombro. El aroma de su cabello, la fragilidad de su gesto. No éramos madre e hijo. No éramos amantes. Éramos dos almas rotas que se encontraron en el lugar y momento más inesperado. Pero la realidad seguía existiendo. Arturo seguía durmiendo en la habitación contigua. Y la noche no podía durar para siempre. Me separé con cuidado. «Necesitas descansar», dije con firmeza suave. Camilo asintió, como si entendiera que esa noche debía terminar allí. Lo ayudé a recostarse, le arropé como si fuera un niño, aunque ambos sabíamos que ya no lo era. Antes de apagar la luz, me giré una vez más. Él me miraba con los ojos abiertos, sin exigir nada, sin prometerlo todo. Cerré la puerta tras de mí y al apoyarme contra ella, supe que ya no había vuelta atrás. Solo quedaba decidir hasta dónde estábamos dispuestos a ir. Dormí mal esa noche. No porque hubiera ocurrido algo definitivo, sino porque algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Daba vueltas entre las sábanas, tratando de acallar una voz interior que, lejos de juzgarme, me empujaba a enfrentar lo inevitable. Por la mañana, al despertar, todo parecía igual, el sol filtrándose por la ventana, el sonido lejano del tráfico, el olor al café que yo misma había puesto a hervir. Pero dentro de mí nada era igual. Me miré al espejo una vez más, buscando rastros de culpa o arrepentimiento. No los encontré. En su lugar, vi unos ojos cansados, sí, pero más vivos de lo que recordaba en años. Durante el desayuno, evité cruzarme con Camilo. Necesitaba pensar. Ordenar todo esto que no podía compartirse con nadie. Arturo desayunó como siempre, hablando de cosas rutinarias, ajeno al incendio silencioso que ardía en su propia casa. Me dolía esa parte, la traición a quien había estado a mi lado tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, me dolía más aún haberme traicionado a mí misma durante años, reprimiendo deseos, negando emociones, apagando lentamente todo lo que una vez me hizo sentir mujer, no solo esposa o madre. Por la tarde, Camilo volvió a la casa después de salir unas horas. Se acercó con cautela, como si esperara mi rechazo, mi distancia. Pero yo no me moví. Nos quedamos en el jardín, en silencio, bajo la sombra de un árbol que parecía protegernos. «No me arrepiento de lo que siento», dijo él de repente. «Y no espero que tú me digas nada. Solo necesitaba que lo supieras». Su voz no tenía apuro. Era serena, como si ya hubiera hecho las paces con su verdad. Lo miré. En sus palabras no había presión ni exigencia, solo una aceptación profunda. «Camilo, no sé qué hacer con esto». «No es solo lo que siento, es lo que significa», respondí con el alma en un hilo. «Lo sé», susurró. «Pero a veces lo que sentimos llega antes de que tengamos tiempo de entenderlo». Esas palabras me estremecieron. Pasamos la tarde compartiendo silencios, como si el mundo se hubiera vuelto más lento solo para darnos un respiro. En un momento, sin que lo buscáramos, nuestras manos volvieron a encontrarse. Y esta vez, no hubo resistencia. No era un gesto pasional ni prohibido. Era una especie de tregua, una confesión muda de lo que ambos ya sabíamos. Al caer la noche, Camilo subió primero. Me quedé sola en la sala, con las luces apagadas y el corazón palpitando fuerte. Algo se avecinaba. No sabía qué forma tendría, ni si terminaría destruyéndonos a todos. Pero en lo más profundo de mi pecho, había una certeza tan clara como dolorosa, ya no podía vivir fingiendo. La vida que llevaba no me bastaba. Y la que se avecinaba, aún no sabía si era salvación o castigo. Solo sabía que era real. Y que la puerta, una vez abierta, no se cerraría tan fácilmente.
El día que Arturo descubrió la verdad no hubo gritos ni portazos. Solo una mirada larga, herida, que me atravesó como ninguna palabra podría hacerlo. En ese silencio, comprendí que ya no éramos los mismos. No intenté justificarme. Lo miré con los ojos limpios, por primera vez en años, y le hablé desde un lugar que había estado dormido dentro de mí, el lugar de la mujer que había dejado de sentirse viva, la que un día despertó en los brazos del deseo y la culpa. Camilo ya no estaba. Se fue con la delicadeza de quien entiende que su papel no era quedarse, sino abrir una grieta. Una grieta por donde, inesperadamente, entró la luz. Durante meses, caminé entre los restos de lo que fue mi hogar, con dolor, sí, pero también con una paz nueva. Empecé a reconstruirme, no como madre, ni como esposa, sino como mujer. Aprendí que la fidelidad no es solo a los otros, sino también a una misma. Y que traicionarse por miedo es una muerte lenta. A veces, el alma necesita romperse para respirar. Porque hasta de la traición puede nacer una verdad. Y en el fondo, toda historia de amor es también una historia de renacimiento.